Doña Mercedes, apoyada en su bastón, bajaba lentamente los escalones. El clima era agradable, era casi un pecado pasarlo en una habitación, junto a otras 5 señoras como ella. Saldrá, se sentará en su banco favorito, y pasará allí todo el día. Claro que tendrá que hacer una pausa para comer, y echarse una siesta por la tarde. Esa regla es obligatoria para cumplir en este sitio. Pero no importa, puede subir y bajar varias veces al día. La rodilla no le duele tanto, aunque sí molesta. Pero no es nada comparado con lo de antes. Doña Mercedes llegó por fin a su banco. Se sentó y suspiró aliviada. De verdad hacía muy buen tiempo. Era mayo y todo acababa de florecer. La hierba estaba tan fresca. Las hojas jóvenes de los árboles aún no estaban apagadas por el polvo y el calor. Y qué rico era respirar este aire fresco. El sofocante aire de la habitación pierde claramente ante la fragancia del aire libre. La mujer llevaba 2 años viviendo en el ancianato, donde la había llevado su hija menor. Le prometió que no sería por mucho tiempo, solo hasta que le curen las rodillas. Prometía, pero miraba para otro lado. Doña Mercedes intentó atrapar la mirada de su hija. Intentó ver allí que era verdad, que Natalia la llevaría de vuelta. Pero cuando lo hizo, se dio cuenta de que tendría que pasar allí el resto de su vida. No le dijo nada a su hija. Se limitó a entrar en el ancianato, pisando con dificultad. Caminó sin darse la vuelta, para que su hija no pudiera ver las ardientes lágrimas que corrían rápidamente por sus mejillas. Doña Mercedes, Merché, tenía 3 hijas. Resulta que las crió ella sola, sin su marido. José era un buen hombre, pero no lo aguantó. No pudo. José soñaba con tener un hijo. Era su iniciativa tener un segundo embarazo, y luego un tercer embarazo. Mantenía la esperanza. Mercedes dio a luz a su tercera hija a los 35 años, y fue entonces cuando todo se vino abajo en la familia. José se volvió extraño. Traía mucho menos dinero. Empezó a demorarse en el trabajo. A Merché cada vez le costaba más cumplir con el presupuesto que él le daba para la comida y el apartamento, y para comprar ropa a las niñas. Un día la mujer no pudo soportarlo. José, Cata, si no lo recuerdas, es tu hija mayor. Ya no tiene botas normales. Y el abrigo de lina es tan pequeño que las mangas le llegan casi hasta los codos. ¿Y qué quieres de mí? José, el dinero que me das no alcanza para nada. Sé que no me das todo tu sueldo. Cómprales a las niñas algo que ponerse. José dejó el periódico a un lado y dijo, ¿cómo? ¿Tengo que alimentar a toda una manada inútil y pasar hambre a causa de ellos? No, yo también necesito dinero. No duraré mucho con lo que cocinas. José, ¿qué estás diciendo? Son tus hijas. Son mías, así que ahora tengo que dañar mi salud por ellas. La gente que tiene uno o ningún hijo se gasta todo en sí misma, todo para sí misma. Y aquí, zapatos, colegio, un montón de otras cosas. No puedo seguir así, ¿sabes? No puedo. Tengo 40 años, ya merezco vivir para mí. José se levantó y entró en la habitación. Merché le siguió. No entendía nada. José decía tonterías sin lógica. Quizá estaba enfermo. Ahora se acostaría, se dormiría, se despertaría y todo iría bien. Pero José no se acostó. Cogió su vieja maleta y empezó a meter sus cosas en ella. Merché se sentó en una silla. José, ¿qué haces? Me voy a alguna parte donde esté lejos de este jardín infantil. Y sin tu expresión de perpetua tragedia en la cara. José, ¿y nosotros? No lo sé. No puedo, no quiero. Quiero vivir para mí, ir al cine con mi mujer, no perder el tiempo en cola solo porque aquí el arroz es 10 centavos más barato. Merché no se lo creía ni siquiera cuando José cerró la puerta tras de sí. Se quedó sentada, esperando a que se abriera la puerta y volviera José. Pero no se produjo ningún milagro. Merché se dio cuenta de que se había quedado sola con sus 3 hijas, y no tenía ni idea de qué hacer a continuación.
Al cabo de una semana, Merche se dio cuenta de que ya no había con qué comprar alimentos. Así que se puso a buscar trabajo a tiempo parcial. Puso anuncios diciendo que podía limpiar, cocinar, trabajar el jardín o cuidar a los niños. Todas las tareas domésticas recayeron en Kata. No estaba contenta con ello, pero comprendió que no había otra opción. Tenía que comer y también quería ropa nueva. Merche trabajó duro. Encontró 3 clientes fijos. Limpiaba y cocinaba para ellos. A veces 2 veces por semana, a veces 3. Pero, sobre todo, le encantaba cuando la llamaban ancianas para que les ayudara con el jardín. No pagaban mucho dinero, pero siempre le daban algo de alimentos. A veces incluso le daban un tarro de mermelada. Merche y las hijas trepaban con las uñas para salir adelante. No corrían, no caminaban, sino que trepaban con fuerza por la vida. Merche estaba tan cansada que cuando llegaba a casa se caía. Las hijas crecían solas. Un año después, llegó a verlas la mujer por la que José las había dejado. Merche oyó que alguien tocaba tímidamente la puerta. Cuando abrió, había una mujer joven, mucho más joven que ella. Estaba embarazada. Buenas tardes. ¿Está José? ¿José? Hace mucho que no vive aquí. ¿Qué? ¿No ha vuelto por aquí? No, no ha vuelto. ¿Por qué? Debería estar. ¿Y tú quién eres? La mujer se hundió de repente en una silla del pasillo y se echó a llorar. Soy la mujer con la que se fue. Merche sintió que apretaba los puños. ¿Por qué has venido aquí? Te has llevado al marido de otra mujer, disfrútalo. Me dejó en cuanto supo que estaba embarazada. Dijo que no necesitaba más cargas en la vida. Pensé que había vuelto contigo. Estoy a punto de tener un bebé. Sin lugar donde vivir, sin dinero. No sé qué hacer. Merche sintió pena por la pobre tonta. No llores, ya se te pasará. Ven, te prepararé un té. Se sentaron un rato en la cocina, y luego la mujer se levantó. Perdóname, Merche. Estaba tan feliz y ahora estoy sola. No me llevaré al bebé de la maternidad. Lo dejaré allí. No puedo criarlo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con dejar a tu propio bebé? Merche, pienso que el bebé estará mejor en un orfanato. Si aparece José, que se lo quede. Yo no puedo. Antes de que Merche se diera cuenta, la mujer había salido por la puerta y se había esfumado. Merche se tranquilizaba con la idea de que la madre no podía abandonar a su propio hijo, pero algo le decía que sí podía. Las reflexiones de doña Mercedes fueron interrumpidas por el timbre. Tenía que ir a comer. Difícil, pero necesario. Si no, no tendría fuerzas para volver a la banca. Pero no pasa nada. Aquí en esta institución, todo el mundo tiene problemas de salud. Y todos lo intentan, como si quisieran demostrarse a sí mismo que aún podían hacer algo. Vaya, Nicolás va delante de ella. Y eso que se desplaza con muletas. Aún así, siempre se le ve afuera. Nicolás tiene una situación diferente. Su hijo murió, y su nuera lo trajo aquí a vivir, para apoderarse de su apartamento. También es desagradable, pero al menos no le hicieron esto sus propias hijas. Doña Mercedes comió una sopa blanda, y un par de cucharas de puré de papa de un color extraño, muy oscuro. Mañana es el día de pensión. Después de las deducciones por vivir aquí, no quedará mucho. Pero podrá ir a la tienda. Este tipo de caminata lleva mucho tiempo. Hay que hacer pequeños descansos. Pero al menos tiene algo de diversión. Comprar algunas salchichas y dulces. No puede comprar mucho porque no hay sitio para guardarlos. Si los pone en la nevera comunitaria, por la mañana no queda nada. Por eso tiene que guardarlo todo en la mesita de noche junto a la cama. O incluso debajo del colchón. Merche se acostó en la cama y cerró los ojos. Son 2 horas de siesta. No puede ir a ningún sitio durante este tiempo. O el personal podría no solo gritarle, sino también empujarla. Y ella podía caer, con sus rodillas adoloridas. Vio caer al mismo Nicolás. Ni siquiera le ayudaron a levantarse.
Las que le ayudaron fueron las ancianas. Merche no quería dormir, tenía la cabeza llena de recuerdos. Se enteró por una amiga que Fabiana estaba en un orfanato. Vero vino a ver a Merche, se reunían los fines de semana. Le contó que había reconocido a José en la cara de una de las niñas del orfanato. ¿Sabes? Cuando la vi, me parecía que miraba a José. Solo le faltaba su bigote. ¿Recuerdas que me hablaste de esa tipa? Bueno, no pude soportarlo. Mientras la jefa estaba en una reunión, encontré el expediente de la niña. Así es ella. Así que abandonó a la niña después de todo, la maldita. Merche sintió mucha pena por la niña. Tuvo mala suerte de haber tenido unos padres así. No, su madre no la abandonó. Murió en el parto. Tal vez hubiera querido abandonarla, pero fue como fue. Merche cambió la actitud después de aquellas palabras. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a la niña. ¿Qué podía hacer? Tenía 3 hijas propias. Aunque la mayor ya era casi adulta, su vida no era fácil. Así que Merche decidió que al menos visitaría a la niña. Vero la miró como si fuera una demente. ¿Hablas en serio? José te abandonó. Te dejó morir de hambre sola con las niñas. Vero, yo no voy por él. ¿Qué culpa tiene la niña? Su amiga nunca entendió el entusiasmo de doña Mercedes. Pero le ayudó a conocer y ver a Fabiana. Se conocieron sin problemas. Merche dijo que era una conocida de su madre. La niña le tenía mucha confianza. Doña Mercedes venía todos los fines de semana y le traía a Fabiana algo delicioso. Daban paseos, hablaban largo rato. La niña era tan lista que Merche estaba convencida de que tenía un gran futuro por delante. 3 años más tarde, cuando Fabiana tenía 12, el orfanato se disolvió y los niños fueron distribuidos a otros orfanatos. Merche corrió como nunca había corrido. Tenía que llegar a tiempo. Allí llegaban los autobuses. Fabiana la vio, corrió hacia ella. La abrazó con sus brazos flacos. Se aferró a ella. Merche lloraba. ¿A dónde iba? No la volvería a ver. ¿Se iría al otro lado del país? Fabiana se secó las lágrimas y le dijo: No llores, mamá Merche, por favor. Creceré pronto y vendré enseguida por ti. Te encontraré, tendremos una buena vida juntas. Fabiana sabía que Merche había intentado adoptarla, pero no se lo permitieron. Su apartamento era pequeño, no tenía marido y las hijas de Merche se opusieron. A la mujer no se le ocurrió contárselo a Fabiana para no traumatizarla, pero a algún buen samaritano de los cuidadores del orfanato se le escapó. Se llevaron a Fabiana y no volvieron a verse. Luego se casó la hija mayor, y después la mediana. Natalia encontró marido, pero no tenía prisa por casarse. Merche tenía un gran problema con las rodillas. Vio que a su nuevo yerno y a la propia hija no les gustaba la presencia de su madre en la casa. Una anciana así casi discapacitada. Un día, Merche oyó a la hija menor discutir con la mayor, Cata, por teléfono. No les va a pasar nada. Tienen espacio. He estado cuidando de ella durante 3 años. Ahora es tu turno. La llevaré dentro de un día, tú espera. Doña Mercedes comprendió que tenía que mudarse con su hija mayor. No fue recibida amablemente. Su hija todo el tiempo suspiraba y gritaba: «Mamá, no toques. Mamá, quédate donde estás o romperás algo». El yerno no dijo una palabra en toda su estancia. Salía de la habitación en cuanto la veía. Doña Mercedes lloraba mucho, pero de forma que nadie la oyera, para no molestarla aún más. 1 año después se la llevaron a la hija mediana, Lina. Ella tenía su propia casa. Al principio Merche pensó que se quedaría allí para siempre, pero el marido de Lina puso una condición: o él, o esa vieja bruja. Lina eligió a su marido, y 6 meses después, dejó a su madre con sus pertenencias, bajo la puerta de su propio apartamento. Natalia, cuando llegó a casa del trabajo y la vio sentada sobre la maleta, se alzó las manos. «Dios bendito, ¿por qué?» Natalia no volvió a hablar con su madre, y 3 días después la trajo al ancianato. «Aquí estarás bien, no te aburrirás».
Aquí hay mucha gente como tú. Y también te ayudarán con tus rodillas. Hay un programa para tratar de manera gratuita a la gente como tú. Pero es un ancianato, cariño. Aquí traen a la gente que nadie necesita, que no tiene parientes. ¿Por qué dices eso? Te vamos a visitar, y en cuanto te cures, te llevaremos con nosotros enseguida. Merche sabía que Natalia no le decía la verdad, y cuando vio su mirada, supo que tendría que pasar el resto de su vida entre estas paredes. Después de comer, Merche se levantó y volvió a salir. ¿Para qué quedarse en la habitación? Una vecina lleva 2 días sufriendo con la presión alta. Le pusieron algunas inyecciones, pero nada le ayudaba. Probablemente moriría pronto. En los pocos años que lleva aquí doña Mercedes, ya se han ido 3 vecinas. Pero las camas no estuvieron vacías durante mucho tiempo. Al parecer había muchos ancianos abandonados. Pero no había suficientes ancianatos para todos. El mundo era un lugar cruel. Merche salió lentamente de la habitación, mientras una auxiliar de limpieza lavaba el suelo en el pasillo delante de ella. A Merche no le gustaba esta auxiliar, y a nadie le gustaba ella. Era malhumorada y grosera, gritaba a todo el mundo. Podía pegarles con un trapo mojado si estaba especialmente de mal humor. Y a menudo lo estaba. Esos días desprendía un persistente olor a resaca. Merche pensó que debía volver y esperar a que limpiara el suelo y se marchara. Pero la vecina de Merche gemía tan fuerte que ya no podía estar cerca. Merche pasaría en silencio junto a la pared y ya. Se acercó a Zoraida. La auxiliar de limpieza oyó los pasos arrastrados. Se levantó. Se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Merche supo enseguida que Zoraida estaba hoy de muy mal humor. «Hola, Zoraida. No me vengas con tus saludos. Estoy bien sin tu hola. ¿A dónde vas? ¿No ves que estoy limpiando el suelo que ustedes, puercos, ensucian?» Doña Mercedes aún tenía la esperanza de pasar sin entrar en conflicto. «Zoraida, salgo de la habitación. Así que mis zapatillas están limpias. No estuve en la calle. Voy a pasar, no te molestaré». Pero la mirada de Zoraida no prometía nada bueno. «Oh, mírenla. Dije que no pases por aquí. ¿Y tú me estás hablando de tus zapatillas? Ya es hora de que te pongas zapatillas blancas de funeraria. Estás desperdiciando el aire. Estás malgastando el dinero del Estado. Y el Estado no puede ayudar a la gente normal por culpa de gente como tú. Tus hijos no te necesitan. Nadie te necesita. ¿Por qué simplemente no te mueres?» Merche guardó silencio. Comprendió que ahora era peligroso decirle cualquier cosa a Zoraida. Doña Mercedes dio media vuelta y se dirigió hacia la habitación. «¿A dónde vas?» El gruñido de Zoraida se perdió en algún lugar al final del pasillo. Merche se quedó helada. «Zoraida, ¿no dijiste que esperara mientras limpiabas el suelo? Viniste aquí dejando mugre, y ahora vas a regresar dejando mugre otra vez. Muy atrevida, ¿no?» Zoraida se acercaba a ella con un trapo mojado y sucio en las manos. Doña Mercedes dio un respingo, y justo a tiempo, porque el trapo le golpeó en el hombro, e incluso le alcanzó la cara. Merche tambaleó y cayó. «Ahora te acostaste aquí, como si fuera poco». Merche permanecía tirada en el suelo, sabiendo que no podía levantarse sola, llorando. Lloraba no de dolor en el codo magullado, sino de dolor emocional. Podría haber imaginado alguna vez que la golpearían con un trapo sucio, como a una gata callejera y no deseada. Una viejita de la habitación de al lado ayudó a Merche a levantarse. Zoraida ya había perdido el interés por ella. Terminó de limpiar el pasillo y desapareció por la puerta. Merche no tenía forma de calmarse. Las lágrimas le salían y salían. Al llegar a su cama, se acostó con la mirada hacia la pared. ¿Por qué? Era la única pregunta que le atormentaba en ese momento. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza. En un recuerdo, está recibiendo el alta del hospital de maternidad con Cata. José está todo arreglado con un montón de globos, mirando dentro de la manta. Sonriendo, abraza a Merche suavemente. En casa esperan invitados, regalos y felicitaciones.
Cata es tan pequeña, tan preciosa. Al principio Merche y José no podían ponerse de acuerdo sobre quién la bañaría y quién la acostaría. Aquí está la segunda alta. José está otra vez todo arreglado, y otra vez con globos. Lleva de la mano a Cata. La niña ya tiene 5 años, y entiende que ha venido con papá por su hermanita. José mira dentro de la manta, sonríe, besa a Merche y dice: «Bueno, mamita, la próxima vez vendré aquí por mi hijo». Merche se ríe, está feliz. A ella no le importa tener otro bebé, solo para complacer a José. Pero cuando tuvo a Natalia, José no vino a recogerla. Ni siquiera pidió permiso en el trabajo para eso. Volvió sola de maternidad. Cata tenía entonces 12 años, ella y su hermana estaban en casa esperando a su madre. Cómo las extrañaba. Abrazaba a sus hijas, las besaba, y ellas no se apartaban de su lado, acariciándole las manos. La noche ha caído inadvertida. Merche no fue a cenar, no tenía hambre. Mañana es un día muy importante en el ancianato. Es el día de la clase de canto. Mañana también es el día de las visitas, que tienen lugar una vez al mes. Es cuando los que tienen al menos algún pariente pueden recibir la visita de alguien. Y algunos vienen. Y todos los que están en la calle, a esa hora miran sus reuniones con una especie de envidia. Todos intentan salir esos días, todos tienen una esperanza. Y si ese mismo día alguien se acuerda de ellos, vendrán y les preguntarán cómo están. Les darán un abrazo. Merche también esperaba, sentada en el banco cada mes. Contemplaba el camino desde el portón. Si aparecía alguien, entrecerraba los ojos, tratando de adivinar si era su hija. Bueno, al menos una de ellas. Pero en todo el tiempo que llevaba aquí, ninguna de las hijas había venido. Merche sabía que probablemente no vendrían nunca. Aún así, se sentaba en el banco y miraba hacia afuera, hasta que le dolieran los ojos, hasta que se sintió cansada, hasta que lloró. Hoy todos los residentes del ancianato, que podían desplazarse sin ayuda, llevaban sentados fuera desde las 8 de la mañana. Merche también estaba sentada en un banco. ¡Qué buen tiempo hacía! Ya habían llegado varios visitantes, sentados en los bancos de allí con sus parientes ancianos. Algunos daban de comer a su abuelo, y otros contaban noticias. A Nicolás siempre le visitaba su sobrina, parece que era la hija de uno de sus primos lejanos. Ni siquiera era su propia hija, pero el viejo se iluminaba cuando la veía. No tenía nadie más en el mundo. Merche sí, tenía a sus 3 hijas. Pero probablemente, no volvería a sonreír así en esta vida. Se acercaba la hora de comer. Hacía una hora que la cartera y la contable daban vueltas por el parque repartiendo la pensión. Y la contable entregaba los recibos y se llevaba una parte del dinero. Pronto le tocaría a Merche también. Merche miró el camino sin esperanza, más bien por costumbre. De repente, vio a una mujer que caminaba, de las que no había visto nunca. Junto a Merche estaba sentada doña Inés, la anciana que el día anterior la había ayudado a levantarse. Merche, mira. ¿Es nueva? Sí, la veo. Tal vez trajeron a alguien más. Tal vez, no he oído nada. Tal vez alguien que no puede caminar. Entonces sí, podría no haberlo sabido. Observaban atentamente a la mujer, que no se mostraba muy segura de sí misma. Era evidente que estaba aquí por primera vez. La mujer iba muy bien vestida. Normalmente les visitaban otras personas. Finalmente, la visitante vio a la contable, se acercó a ella y le preguntó. Le mostraron la puerta del edificio y le explicaron algo más. Merche, creo que ella va a ver a la directora. Probablemente. Seguro que han traído a alguien nuevo. Oh, no. Probablemente solo para ver si hay cupo. Inés, tienes razón. Y esa joven es tan arreglada. Creo que muere por deshacerse de sus viejos. Doña Inés se persignó. Ay, papito Dios, perdónanos nuestros pecados. La cartera y la contable venían de camino.
Hola, señoritas. La cartera era una chica muy jovencita, siempre amable, siempre de buen humor. Hablar con ella era como un soplo de aire fresco, no de aquí, sino de más allá de la valla. Todas las ancianas y los ancianos trataban de mantener a esta muchacha cerca el mayor tiempo posible. Doña Inés firmó con su nombre y contó el dinero. La contable dijo la cantidad, le entregó el recibo. La anciana entregó el dinero y escondió el resto en el bolsillo. Era el turno de Merche. Estaba a punto de firmar los papeles, cuando vio a la directora y a aquella mujer joven caminando hacia ellas. Mientras la mujer se dirigía hacia ellas, Merche se fijó en su rostro, y algo bueno le hormigueó en lo más profundo del pecho. Algo tan olvidado, pero era algo que Merche no entendía. Ella y su vecina se miraron. Quizá alguien nuevo había venido a trabajar para ellos. Así es, decían. La enfermera jefe se jubilaba. Entonces todo cobró sentido. Merche miró a la contable. ¿Es mi turno? ¿Cuánto es? La contable dijo la cantidad y empezó a preparar el recibo. Merche empezó a contar el dinero con cuidado. La directora y la mujer se detuvieron delante de su banco. Merche levantó la vista, sorprendida. No miró a la directora, sino a la joven mujer. Le recordaba a alguien, tanto que sintió un cosquilleo en el pecho. La directora empezó a hablar. «Doña Mercedes, ¿hay alguien que quiere verla?» «¿A mí?» Merche se quedó helada, con el dinero en la mano. La mujer le miró atentamente, muy atentamente. Entonces, una lágrima rodó por su mejilla y la mujer sonrió. En ese momento, Merche la reconoció por su sonrisa, por el cambio en su rostro. «Fabiana». La mujer la abrazó muy fuerte. «Mamá Merche, ¿cuánto tiempo te he estado buscando?» La directora sonrió. Doña Inés miró desconcertada a Merche y a la mujer que la abrazaba. Y luego lloró también. Vaya, ha llegado el día de Merche. Quizá a ella también le llegará algún día. Merche estaba llorando. Estaba acariciando el pelo de Fabiana, aspirando el aroma de un perfume caro y llorando. La directora apartó a la contable, que no quería irse porque aún no había entregado el recibo. Más tarde, todo más tarde. Fabiana se sentó junto a Merche. «Mamá Merche, ¿cómo así? ¿Dónde están tus hijas?» Sucedió que, Fabiana, nadie me necesitaba en mi vejez. Cada una tiene su vida, cada una tiene sus problemas. ¿Cómo estás? Dime, ¿tienes marido? ¿Hijos? Estoy casada, tengo un marido muy bueno. Tenemos un hijo de 3 años, le gusta hablar mucho. Habla tanto que hasta mis oídos se cansan de escucharlo todo. Nos mudamos a esta ciudad hace solo 3 meses. Vine antes, intenté buscarte, pero nadie supo decirme nada. «Ay, Fabiana, cuánto me alegro por ti». Fabiana se acurrucó contra ella y le apretó el codo dolorido. Merche gimió involuntariamente. Fabiana la miró asustada. Luego le cogió el brazo y le subió la manga de la blusa. Había un enorme moretón casi negro en el codo, y casi la mitad del brazo. «Mamá Merche, ¿qué pasa?» Pero Merche no tuvo tiempo de contestar. Respondió doña Inés. «¿Cómo que qué? Ayer la auxiliar de limpieza le pegó con un trapo sucio. Por eso Merche se cayó. Los viejos nos caemos con facilidad». Merche miró enfadada a su vecina. ¿Quién era la que le estaba tirando de la lengua? Al ver la cara de susto de Fabiana dijo: «No pasa nada. Es mi culpa. No debería haberme ido antes de que ella terminara de lavar». Merche miró con terror a los ojos de Fabiana y no dijo nada más. Fabiana se quedó sentada un rato más y empezó a despedirse. «Mamá Merche, vendré mañana». «Mañana no es día de visitas. Está permitido solo una vez al mes». «No pasa nada. Me darán permiso». La mujer sonaba tan decidida que Merche creyó que lo harían. «Vendré mañana y hablaremos de ello. De todo». «No pueden hacer eso. Así no se vive».
Doña Mercedes vio lo alterada que estaba Fabiana. Cuando se fue, Merche atacó a doña Inés. ¿Por qué se lo has dicho? Solo vas a conseguir enfadarla. Ay, no seas así. Es que no lo pensé. Pero dime, ¿quién es ella? ¿No tienes una hija, Fabiana? No es mi hija. Es la hija de mi marido. Doña Inés la miró con desconcierto, pero también con interés. Merche se dio cuenta de que tendría que contarle toda la historia. La vecina se limitó a menear la cabeza. Eres una santa, Merche. Oh, una santa. Al día siguiente, Merche miraba por la ventana por la mañana. No estaba segura de si Fabiana aparecería, pero esperó. No se ofendería. ¿Quién era ella para Fabiana? Nadie. Además, hacía tantos años que no se veían. Fabiana tenía su propia vida, su propia familia. Después de comer, todos salieron a la calle. Hacía un tiempo estupendo. Doña Mercedes y doña Inés llevaban una hora hablando de las nuevas muletas de don Nicolás, de cómo roncaba la vecina desde la habitación de enfrente, de que hoy no habían limpiado el suelo porque Zoraida se había quedado borracha. En ese momento, se dieron cuenta de que un auto se acercaba al edificio. Uno muy grande, uno de alta gama. Alguien del auto salió y entró en el edificio, pero no vieron quién era. Un hombre salió del asiento del conductor, y luego un niño salió del asiento trasero. Miró a su alrededor y echó a correr por el camino. Las ancianas sonrieron. Era imposible que su padre pudiera atraparlo. Se rieron, y eso hizo sonreír también a todos los viejos. Merche estaba tan absorta en sus observaciones, que se perdió el momento en que se les acercaron. Levantó la vista, y vio a la directora y a Fabiana frente a ella. ¿Y bien, doña Mercedes? ¿A casa? Merche miró a la directora y a Fabiana y no entendió. El hombre con el niño en brazos se acercó a ella. El niño miró a las dos ancianas y luego señaló a Merche. ¿Esa es mi abuela? Fabiana asintió. Sí, esa. El niño se bajó de los brazos de su padre, se acercó a Merche y le cogió la mano. Vámonos ya a casa, que mamá llora todo el rato sin ti y quiero comer. Y entonces Merche se dio cuenta de que ese auto, Fabiana, ese niño y su padre, habían venido a buscarla. Vinieron a sacarla de esta pesadilla. Fabiana, mamá Merche, ven, vamos a casa. Hemos renovado una habitación para ti. Merche caminó por el sendero, con Fabiana apoyándola a un lado, y el niño de la mano al otro lado. Merche vio que los ancianos y las ancianas la miraban. Muchos lloraban. Estaba avergonzada de ser tan feliz y de que los demás se queden ahí. Pero aguantará todas esas miradas. Tiene tantas ganas de ir a casa.